Comenzar, hay algunas cosas que nos gustaría cubrir contigo. Primero que nada, puedes cambiar el tamaño de las ventanas de este webinar al tamaño que desees. Puedes maximizarlas, minimizarlas y arrastrar las ventanas a tu tamaño y posición favorita. Si observas la parte baja y al medio de tu pantalla, podrás hacer clic a las diversas opciones que vas a necesitar para sacar el mayor provecho de esta experiencia virtual. Algo que debes de saber es que tenemos a especialistas de Microsoft listos para responder a tus preguntas en tiempo real. Así que siéntete libre de escribir tus preguntas usando la ventana de preguntas y respuestas, y con mucho gusto las responderemos tan pronto como podamos. Por último, te hemos suministrado algunos recursos adicionales para complementar tu aprendizaje. Puedes accederlos haciendo clic en los enlaces en esta sección. Sin más que agregar, le cedo la palabra a nuestros oradores. Hey, bienvenidos al evento de Microsoft Azure Training Day. Vamos a estar hablando en esta oportunidad sobre migración de nuestra infraestructura y datos que tengamos on-premises hacia Microsoft Azure. Vamos a cubrir 5 módulos en 2 partes. En la primera parte de este magnífico evento cubriremos los tres primeros módulos. Comenzaremos con el módulo número 1, que es planificación y evaluación de nuestra infraestructura que tengamos on-premises. Pasaremos al módulo 2, donde discutiremos la migración de procesos de Windows Server y terminaremos la parte 1 con los módulos, en este caso el módulo 3, vamos a elegir la estrategia de migración correcta para SQL Server y nuestras aplicaciones. En la parte número 2, comenzaremos con el módulo número 4, hablando sobre cómo migrar nuestras cargas de trabajo de SQL hacia Microsoft Azure, y terminaremos el evento con el módulo número 5, ya con nuestras cargas de trabajo, tanto de máquinas virtuales como de bases de datos de SQL Server en nuestra nube de Microsoft Azure, para protegerlas, administrarlas, asegurarla, implementar las mejores prácticas utilizando Cloud Adoption Framework y una serie de opciones para optimizar todas esas cargas de trabajo que van a estar funcionando en Microsoft Azure. Así que bienvenidos a este Microsoft Virtual Training Day. Así que comencemos. Vamos ahora a adentrarnos un poco más en lo que sería la implementación y el descubrimiento, la planeación. Vamos a hablar mucho de la palabra planeación en estas 2 sesiones, empezando, como les comentaba hace un principio, con las primeras 3 lecciones en esta primera parte. Ya para la siguiente sesión hablaremos de las últimas 2 partes para complementar todos los 5 módulos que vamos a estar compartiendo en este maravilloso Microsoft Virtual Training Day. Así que primero vamos con la planificación de todo lo que vamos a ver en esta implementación. Y algo muy importante que tenemos acá es que tenemos una empresa ficticia en este caso, donde tenemos una serie de requerimientos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer esta planeación, hacer esta migración de nuestras cargas de trabajo. Bien sea que estemos trabajando en algunas aplicaciones on-premises, bases de datos y todo lo que tenga que ver en diferentes soluciones, no solamente de Microsoft Windows, sino también a nivel de sistemas operativos, por ejemplo, Linux. Así que vamos a tratar de simular que estamos en un ambiente ficticio de algún cliente, digamos, de gama enterprise, para poder hacer este primer assessment, ¿no? Entonces, algo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es hacia dónde vamos a migrar nuestras cargas de trabajo. ¿Sí? No es simplemente vamos a migrar nuestras soluciones hacia la nube de Microsoft Azure y nada más, ¿no? Simplemente hay que tomar una buena iniciativa, una buena planificación, cuál es la nube que realmente nos conviene en este caso, si realmente es una necesidad de migrar todas nuestras cargas de trabajo hacia la nube, o sencillamente hacer un lift and shift, cortar abajo y llevarnos hacia la nube de Microsoft Azure nuestras soluciones, o no, o simplemente buscar la forma de tratar de migrar algún tipo de soluciones, como por ejemplo de Azure Active Directory o de Active Directory Domain Services, hacia la nube de Microsoft Azure con nuestro Azure Active Directory. Así que es importante tomar en cuenta cómo lo vamos hacia dónde lo vamos a llevar, ¿no? Hacer la planeación adecuada para todo este tipo de implementación. O si sencillamente vamos a manejarlo de forma híbrida. Usted puede tener sus cargas de trabajo on-premises, un sistema de almacenamiento on-premises, y sincronizarlo y replicarlo con la nube
de Microsoft Azure, tener sincronizado lo que sería el Active Directory Domain Services con el Azure Active Directory que tenemos dentro de Microsoft Azure para mantener una arquitectura híbrida de nuestras soluciones, igualmente con las bases de datos, igualmente con muchos otros servicios que pudiéramos tener. Todo esto hay que planificarlo, todo esto hay que identificarlo, hacer una planeación adecuada para poder tomar las acciones correctas si vamos a hacer un proceso de rearquitectura, un lift and shift, un rediseño. Hay muchos procesos que tenemos que tomar en cuenta a esto. Y es una pregunta importante hacernos, pues, ¿cómo vamos a hacer la migración? ¿Hacia dónde la vamos a hacer? Y para esto, Microsoft tiene algo súper importante que se llama el Cloud Adoption Framework. Microsoft a lo largo de todos estos años, Microsoft tiene una gran experiencia en temas de tecnología, por supuesto, on-premises, desde por allá a finales de los 70, cuando la empresa nació, hay una mejores prácticas a lo largo de los años que se han venido implementando pues, a lo largo del tiempo y existe dentro de, digamos, para las grandes empresas que están, grandes, medianas, pequeñas, startups, digamos, de cualquier tipo de tamaño, una forma adecuada, digamos, recomendada para hacer la implementación de esa aventura hacia la nube de Microsoft Azure o mantenerla híbrida. Y eso se llama el Cloud Adoption Framework. Usted va a poder aquí de, tratar con una serie de mejores prácticas, bien sea definiendo la estrategia, perdón, planeando la estrategia, colocando la puesta en marcha de las soluciones y hacer esa adopción de lo que se tiene que aplicar para tener ese esquema completo, paso por paso, en cada una de las fases de lo que usted quiera migrar, bien sea un lift and shift, bien sea un rebuild, bien sea una rearquitectura o bien sea creándolo desde cero. Cada uno de estos pasos que usted ve aquí en el portal, digamos, del Cloud Adoption Framework, es como una especie de assessment, recomendaciones, mejores prácticas a implementar para que su migración hacia la nube de Microsoft Azure o sencillamente la colocación de una nube, digamos, híbrida o multi-cloud, sea de la forma pues, más adecuada posible. Y a lo largo de toda esta capacitación, de todo este Microsoft Virtual Training Day de migraciones, vamos a estar hablando sobre estas bases fundamentales, ¿no? Hay una cosa muy importante que tomar en cuenta acá, que aparte del Cloud Adoption Framework, Microsoft tiene una solución también importante que se llama el Well Architected Framework. Más adelante yo lo voy a mencionar y se los voy a mostrar para que usted tenga una mejor referencia también de cómo apalancarse con diferentes otras soluciones que existen dentro de Microsoft, con otras tools, apalancándose tanto con el equipo interno de Microsoft como el equipo de partners o el ecosistema de partners que tiene Microsoft a nivel global, cada uno especializado con sus competencias. Nosotros tenemos partners que se encargan justamente de o se especializan en la parte del Cloud Adoption Framework, ¿no? Trabajamos de forma conjunta para llevarles a ustedes la mejor experiencia en esta aventura hacia la nube de Microsoft Azure. Y hay cositas que tenemos que tomar en cuenta con ese proceso de acelerar la migración hacia la nube de Microsoft Azure. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta con el Cloud Adoption Framework es definir la estrategia que se quiere implementar hacia la migración de la nube, así como también pues alinearse con los partners en cada uno de sus países, bien sea por supuesto en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. Microsoft tiene una gran cantidad de aliados estratégicos altamente competentes, sobre todo con la competencia del Cloud Adoption Framework a nivel de arquitectura y migraciones hacia la nube de Microsoft Azure que le puede apoyar en este proceso. Así que tomar y crear un caso de estudios después de todo el levantamiento de información, lo vamos a lograr con el Cloud Adoption Framework y asimismo, pues, crear un plan de estrategia para poder hacer la migración de las cargas de trabajo, porque no todo se tiene que migrar, como les comentaba un principio. Puede ser que algunos temas de compliance pueden tomarse en consideración aquí, que puede limitar algún tipo de migración de ciertas cargas de trabajo a la nube y usted le desea, por ejemplo, dejar on-premises, utilizando tal vez tecnología no solamente de Microsoft Azure como nube pública, sino una tecnología como por ejemplo la de Azure Stack o trabajar con algún tipo de otro stack, ¿sí? Pero Microsoft tiene el de él que se llama Azure Stack o simplemente gestionarla arriba en Azure con Azure Arc. Hay muchas opciones que se pueden implementar. Tal vez usted no quiera migrar cargas de trabajo, por ejemplo, de
algunos servidores por alguna limitante o algún tema legacy que esté atado a on-premises, lo puede dejar on-premises y la otra parte, pues sencillamente migrarla a la nube de Microsoft Azure. Así que hay una serie de pasos que hay que tomar en cuenta aquí, ¿verdad? Que nos va a ayudar en la migración del cloud con la ayuda del Cloud Adoption Framework hacia la nube de Microsoft Azure. Así que es importante siempre tomar en base todas estas recomendaciones y mejores prácticas del Cloud Adoption Framework. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta aquí es lo que sería el Azure Landing Zone, es decir, identificar las áreas, diseñar y organizar cómo vamos a desplegar nuestras cargas de trabajo, nuestros servidores, nuestras bases de datos SQL, nuestras soluciones en general en la nube de Microsoft Azure. Porque primero y principal es cómo se va a hacer esa implementación en la nube. Si vamos a estar trabajando en un solo tenant, en varios tenants, si vamos a crear si es necesario configurar un management group o un grupo de gestión, como se le conoce en español, es importante porque si usted tiene, por ejemplo, está ubicado en 5, 10, 15, 100, 150 países a nivel global o tiene dentro de su propio país una gran cantidad de divisiones organizacionales estratégicamente, digamos, que comparten información específica, ¿cómo yo hago para organizar mis Azure Active Directory? ¿Cómo hago para organizar mis tenants? ¿Cómo hago para organizar mis suscripciones que voy a tener a lo largo de mi aventura o de mi camino para las cargas de trabajo que se van a aplicar en Azure? ¿Cómo lo organizo? Eso hay que tomarlo en cuenta y eso nos va a ayudar el Cloud Adoption Framework. Al igual de cómo va a ser la topología de red, cómo se va a implementar la conexión. Voy a trabajar con una VPN site to site, point to site, voy a trabajar con un express route. En mi país están los partners que permiten o están autorizados o tienen la velocidad adecuada para yo establecer un túnel o un backbone directo desde mi data center on-premises hacia lo que yo tenga en una de las regiones en Azure. ¿Cómo se va a cifrar la comunicación si ahora con el trabajo remoto, digámoslo, de que cada quien está en sus organizaciones, cómo yo establezco la comunicación segura de cada uno de mis usuarios para que se conecten, para administrar o ejecutar algún tipo de acción dentro de Microsoft Azure. Eso es importante también organizarlo. ¿Cómo yo voy a organizar mis recursos? ¿Sí? Trabajando con los Resort Group. ¿Cómo yo voy a agregarle o, digamos, configurarle lo que se llama Role-Based Access Control a cada resource group, cómo se va a organizar, cómo voy a manejar las políticas. ¿Sí? Todos estos puntos hay que tomarlo en consideración cuando se va a hacer esa implementación de el Landing Zone junto con el Cloud Adoption Framework. Y asimismo, pues todo lo que sería la parte de backup, restauraciones, replicación entre regiones, todo eso hay que tomarlo en cuenta porque una cosa es que estemos trabajando en Microsoft Azure dentro de cada una de las más de 60 regiones que actualmente están distribuidas a nivel global, donde cada región tiene sus pool de data center, tiene sus availability zone para mantener una alta disponibilidad de los servicios. Y otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es cómo yo voy a replicar si en el caso de que llegara a ocurrir algún tipo de incidente, ¿de acuerdo? En una de las regiones, cosa que puede pasar porque todo se está ejecutando en hardware. ¿Cómo yo lo replico hacia otra región? ¿Cómo yo aplico ese Business Continuity Disaster Recovery Plan para poder mantener la continuidad del negocio en el caso de que haya algún tipo de falla, bien sea de hardware o que caiga una tormenta eléctrica o una inundación, un maremoto, cualquier tipo de estos desastres naturales que pudiera afectar a una región completa? ¿Cómo yo mantengo en funcionamiento mis servicios? Todo esto lo vamos a conseguir, lo vamos a encontrar y tenemos que definirlo en el Landing Zone junto con el Cloud Adoption Framework. Y es importante entender cuál herramienta es la que se va a implementar, cuál es la que se va a usar. Es decir, ok, tengo todos mis recursos identificados, tengo todos mis recursos on-premises, he hecho algún tipo de reconocimiento a nivel de bases de datos, a nivel de servidores. Entiendo que tengo dentro de mi organización, tengo mis Active Directory Domain Services, tengo mis bases de datos SQL, tengo mis recursos tal vez en otras nubes, bien sea en AWS, GCP, por ejemplo, y usted dice, bueno, ¿y ahora con qué herramienta yo hago esta identificación de recursos? Para eso Microsoft tiene una herramienta muy, muy fenomenal, que es la que vamos a estar trabajando en este gran evento, que es Azure Migrate. Azure Migrate es una solución que le va a permitir a usted hacer una assessment, una identificación de los recursos
y a la vez le va a ayudar también a migrar los recursos, bien sea servidores, ¿de acuerdo? Windows o Linux, bases de datos, ¿de acuerdo? Las que tengamos on-premises u en otras nubes, aplicaciones, clúster de Kubernetes, entre muchísimas otras soluciones. Así que esta es una excelente herramienta que vamos a estar trabajando a lo largo de todo este evento para que usted pues tenga todo centralizado en un solo lugar. Adicionalmente a esta herramienta, Microsoft tiene una serie de proveedores o lo que se conoce como ISV, Independent Software Vendor, que son una serie de aliados estratégicos que Microsoft tiene para que usted pues, pueda tal vez usar otro tipo de eh, enfoque, tal vez tecnología un poco más especializada en algún tema pues, específico. Se me ocurre, por ejemplo, Virtual Desktop Infrastructure, donde hay una serie de soluciones, una serie de proveedores, Independent Software Vendor, repito, como se les conoce internamente acá en Microsoft, para ese tipo, para que usted pueda trabajar con la tecnología que usted se sienta más cómodo, ¿no? Así que vamos a ver algunas de las bondades que podemos nosotros usar con esta herramienta que se llama Azure Migrate. Azure Migrate le da, como les comentaba, una serie de opciones importantes, como por ejemplo identificar servidores, y no solamente servidores que estén virtualizados en ambiente de Hyper-V, ¿no? Que es el virtualizador que tenemos en Microsoft desde 2008 R2. ¿Recuerdan por allá cuando nació este hipervisor? Bueno, no solamente hipervisores de Hyper-V, sino también hipervisores que tengamos, por ejemplo, en VMware, por ejemplo, en Zen Server de Citrix. También se pueden identificar, se puede hacer la implementación en cada uno de estos hipervisores y de los recursos que estén virtualizados en estos hipervisores. Asimismo, hacer el levantamiento de información, hacer el assessment indicado, hacer la parte de migración de bases de datos, hacer el assessment de las bases de datos y pues integrarlo con otras herramientas importantes como Movere, que también le da una capacidad importante de rendimiento para las migraciones, entre muchísimas otras opciones que hace Azure Migrate, como por ejemplo, les comentaba la parte de Kubernetes, clúster de Kubernetes, migrarlos de una aplicación moderna dentro de Microsoft Azure sería ideal, sería fantástico. Imagine usted que diga, oye, yo tengo, por ejemplo, no sé, 500 teras, 800 teras, una gran cantidad de información almacenada, me refiero a datos de tipo blob, binary, large object, on-premises, y usted dice, oh, necesito migrar esa información hacia Microsoft Azure, ¿cómo lo hago? Lo tengo que transferir a través de un Express Route, a través de una VPN site to site, point to site. Es complicado en muchos casos, sobre todo en algunos países, hablando a nivel global, tal vez no está la infraestructura adecuada con la velocidad correcta para que se haga la migración a través de un canal, ya sea un ISP, un canal dedicado, un backbone directo con Express Route, etcétera. Es complicado. Microsoft también con esta solución de Azure Migrate le ofrece la capacidad de poder migrar con Microsoft Data Box, ¿sí? Bien sea a través de discos, a través de un appliance o a través de un heavy appliance, que es un poco más grande, para transferir hasta un petabyte de información. Y el proceso dura menos de unas 2 o 3 semanas en que usted lleve toda esa información a través de un carrier autorizado, un proveedor autorizado, hacia su región de Microsoft Azure. Todo es fantástico porque al final, si usted va a transferir un petabyte de información a través, por ejemplo, de un Express Route de 1 gigabit, por ejemplo, de conexión, puede tomar una gran cantidad de días. De hecho, cuando usted está dentro del portal de Microsoft Azure, hay una opción en la parte de Storage Account que se llama Data Transfer para que usted pueda identificar rápidamente qué herramienta le permite a usted mejor usar dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces, Azure Migrate como herramienta tiene una gran capacidad, es una herramienta pues totalmente gratuita que usted va a poder usar cuando guste para hacer todo lo que es como una navaja suiza. Es decir, le da la capacidad de hacer la identificación de los recursos que tenga en cualquier parte, repito, on-premises, donde esté, en otro proveedor de nube, en cualquier tipo de hipervisor y migrar pues las cargas de trabajo que ya hemos mencionado hacia la nube de Microsoft Azure. Repito, igual Microsoft tiene internamente otra serie de herramientas de nuestros ISV que también pudiera usted implementar si gustara. Recuerde que dentro del Marketplace de Microsoft Azure hay una gran cantidad de herramientas que le van a servir para su estrategia de migración. Así que tenemos una radiografía un poco más clara de lo que serían las bondades de esta herramienta.
Así que hay que tomar en cuenta algunas cosas acá. Es decir, hay unos cuantos mitos, hay unas cuantas consideraciones que hay que tomar, digamos, con pinza, ¿verdad? Para migrar las cosas, me refiero a las cargas de trabajo, hacia Microsoft Azure. No es como decir, oye, es, es económico irse, es siempre, no siempre va a ser económico irse a la nube. Por lo general, por supuesto que sí, porque si hablamos de lo que se llama el CAPEX versus OPEX, que eso se ve en los cursos Fundamental, que seguramente ya usted ha tomado, recordar que, pues, si usted tiene infraestructura de capital expenditure, de infraestructura, que usted es dueño, que usted tiene un premises, usted va, pues, por supuesto, le va a costar dinero a mantener esos equipos físicos, energizarlos, mantenerlo, me refiero al personal que lo va a administrar, bueno, refrigeración, etcétera, etcétera, pero al final eso se va a depreciar con los años. En el caso de la nube pública, en este caso me refiero a Microsoft Azure, pues por supuesto, si usted va a desplegar una serie de servidores, unos servicios de bases de datos, unas aplicaciones web, es importante recordar que según por ahí lo pueden buscar, lo que sería la definición del cloud según el National Institute of Standards and Technology en su publicación 800-188, en la publicación especial, habla de lo que sería infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, entre otras cosas que son importantes en definición de nube. Cuando usted se va a la nube, en este caso, por supuesto, Microsoft Azure, usted puede decidir, oye, yo quiero migrar mis servidores y desplegarlos en infraestructura como servicio. O yo quiero desplegarlos en plataforma como servicio. Plataforma como servicio sería, por ejemplo, desplegar una aplicación web, ¿sí? En una web apps, trabajando con Function, por ejemplo, y no tendría que administrar o gestionar infraestructura. Por supuesto, usted tiene que decidir qué me corresponde o en la planeación, qué me sirve mejor. Dejarlo en infraestructura para yo tener más control. Recuerde que infraestructura es más flexibilidad, pero también tiene más responsabilidad. Y eso puede generar un gasto importante, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando se hace migración de lift and shift. Ahora, si usted dice, oye, a mí lo que me corresponde realmente por estrategias del negocio es irme directamente a un servicio de plataforma como servicio. Recuerda que Microsoft creció como una empresa cuando comenzamos con el tema de la nube pública como tal, como una empresa más de desarrollo. Microsoft ha sido toda la vida una empresa, pues, al principio enfocada a la parte de desarrollo. Y muchos de los recursos que tenemos en Microsoft actualmente son, en una gran mayoría, en plataforma como servicio. A la final va a ser mucho más, digamos, económico en comparación a una infraestructura como servicio, y usted va a poder disfrutar de lo que sería una mayor escalabilidad, una mayor elasticidad, una mejor confiabilidad, entre muchas otras cosas que dentro del servicio o dentro del ambiente, el modelo de deployment de plataforma como servicio, por supuesto, va a disfrutar como las aplicaciones modernas. Entonces, de alguna forma, tenemos que definir qué nos conviene mejor a nivel de costos. Me refiero, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio. No necesariamente alguna de ellas va a ser más económicas que la otra. Por eso en la parte de planeación es importante eso tomarlo en cuenta. Y bueno, así como están estos mitos que estoy comentando en el tema de los precios, es a la final si vamos a ahorrar dinero, pues sí, pues sí se va a ahorrar dinero porque a la final eh, no vamos a tener que estar preocupándonos por un tema de tener equipos legacy, mantenimiento, espacio físico, etcétera. Todos estos puntos que usted ve aquí en pantalla son algunos mitos que pueden tomarse en cuenta a la hora de migrar hacia la nube de Microsoft Azure. Así que otro punto importante es, la nube siempre la más económica. No, es decir, pues, es un mito que, pues, por desconocimiento, muchos, me incluyo, al principio, yo empecé con el tema de la nube, pues, te estoy hablando del año 2012, 2013, y yo decía, wow, si me voy a la nube, pues va a ser muchísimo más económico. Yo recuerdo clientes que decían, no, pero es que el tema de la nube es algo súper económico, es muy nuevo y nos da miedo, no sabemos cómo implementarlo y todo, pues hay muchas cosas que por desconocimiento al principio pudieran ser un poco complicados de entender. Y el tema de decir, oye, va a ser absolutamente muchísimo más económico, pues depende. Les decía, infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué me conviene mejor?
¿Qué le conviene al negocio? ¿Qué le conviene a la empresa? ¿Qué le conviene a la aplicación? ¿Qué le conviene a los usuarios? ¿Cuál es la mejor experiencia? Yo, como empresa, soy una empresa de tecnología y tengo mi departamento de tecnología que se va a encargar de hacer toda la implementación y el mantenimiento. O yo soy un hotel, por ejemplo, y yo pues me encargo de la parte del turismo. Yo no tengo por qué preocuparme de la parte de tecnología. Tal vez yo pueda utilizar un outsourcing, tal vez yo pueda utilizar algún proveedor, algún partner para poder apalancarme, para poder apoyarme con toda la parte del mantenimiento de la infraestructura, del servicio, de la nube, híbrido, como sea, ¿verdad? Pero si yo soy una empresa que no me quiero preocupar por la parte de gestión de infraestructura, yo simplemente decido, bueno, me voy a ir a plataforma como servicio. No tengo por qué estar gestionando. Tal vez yo quiera hacer en un principio una migración lift and shift. Corto abajo, llego hacia arriba, que eso lo vamos a hacer en las demos, después del assessment. Yo no quiero mantener infraestructura on-premises, estoy cerrando los data centers, no tengo personal que me los mantenga, no tengo la capacidad de poder mantener la electricidad o cualquier tipo de razón que se pueda necesitar. Al principio puede ser que yo haga un lift and shift y yo corte abajo y me lo lleve a infraestructura como servicio. Al principio va a ser un poco, digamos, más de gestión, más flexible, como les comentaba, un poquito más de administración, pero ya una vez que está el recurso arriba, me refiero a las bases de datos, a los servidores, el proceso de migrar, ya estando el servidor arriba en Azure, hacia, en infraestructura como servicio, hacia plataforma como servicio, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Y cuando ya está en plataforma como servicio, pues va a ser mucho más económico. Y la responsabilidad, tanto de gestión como de seguridad, como todo en la nube, va a ser compartida delegando más responsabilidad hacia Microsoft, hacia nosotros y nosotros o ustedes como cliente, enfocándose más en su aplicación. Si nos vamos más a la parte de software como un servicio, pues ahí sí sería muchísimo más económico. Pero desde el punto de vista de una arquitectura mal diseñada, y yo me voy a la nube sin una buena estrategia de migración, una buena planeación de los recursos que estoy implementando o que deseo cargar arriba, pues va a ser todo un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque puede ser que no esté utilizando la base de datos correcta, puede ser que no esté utilizando el tipo de máquina correcta para desplegar mis soluciones. Entonces, si tenemos ese desconocimiento, va a ser todo un caos. Y aquí tenemos algunos ejemplos que pues ejemplifican, por así decirlo, alguna de estas situaciones. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta aquí es todo debería ejecutarse en nube. Lo acabamos de decir en unos par de slides anteriores. No todo porque tiene que irse a la nube pública. Puede ser algunas necesidades puntuales, algún bloqueo de compliance, algún bloqueo de temas regulatorios por país, por industria, por empresa, por alguna necesidad en específico que nos impidan irnos a la nube de Microsoft Azure. Actualmente, cada una de las regiones que Microsoft tiene a nivel global tiene una serie de estándares, ¿sí? De regulaciones aprobadas por países en una gran capacidad a nivel global, por industria, ¿sí? Tenemos PCI, SOP, FedRAMP, GDPR, entre muchísimas otras regulaciones que están incluidas en cada una de las regiones. Actualmente en Latinoamérica, si nos vamos desde el punto de vista de las regiones, Microsoft está en proceso con México, ¿sí? Creo que es en Querétaro que se está creando, si mal no recuerdo, uno de los data centers o de regiones más grandes que va a tener Microsoft a nivel global, igual en Chile, por supuesto las de Brasil, por supuesto las de Estados Unidos, hablando del continente americano, Canadá, por ejemplo, y por supuesto Europa, África, Medio Oriente, Asia Pacífico, todo esto incluye pues los más de 60 regiones que tenemos a nivel global dentro de Microsoft Azure. Entonces, si no podemos por un tema financiero, por un tema de regulación, pues no pudiéramos, tal vez pudiéramos mantenerlo, esa cierta aplicación, ese servicio en particular on-premises y el resto de las cargas de trabajo mantenerlas pues en nube pública, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que tomar en cuenta sí, en cuanto a la parte de la comunicación, de la infraestructura de cada país, como les decía en un principio, que no todos los países a nivel global tienen una capacidad de infraestructura de conectividad que requiera o que se necesite mínima para poder establecer una comunicación. Entonces, no todo tendría que irse a la nube como tal. Otro punto importante aquí es replicar exactamente lo que tenemos on-premises hacia nube va a poder ayudarnos a, pues, a ahorrar más dinero. No, la verdad es que es lo que decía hace un momento. La idea es que nosotros hagamos una buena planeación, un buen diseño de lo que nosotros queremos realmente llevarnos
a la nube de Microsoft Azure, si realmente lo que necesita nuestro cliente o nosotros como clientes o nuestros clientes finales es usar el servicio completo o por partes. Pues hay que hacer una serie de pasos inicialmente, hay que tener un buen assessment, una buena planificación para decidir qué es lo que yo quiero implementar en la nube. Todo es un proceso, no es de un día para otro. Hay que tomar una buena planeación, ¿sí? De lo que se necesite hacer y pues siempre que podamos mover cada uno de estos recursos hacia la nube de Microsoft Azure hay que hacer una muy buena ejecución, ¿sí? Para, por supuesto, limitar la cantidad de afectación posible que puedan tener nuestros clientes finales o servicios, interrupción de servicio, ¿sí? Que pudieran afectarnos. Otro punto importante con esto es manejar cuál es la necesidad del negocio en cuanto a la migración y cuánto el cliente va a poder ahorrar dinero, ¿de acuerdo? A lo largo en el proceso de migración. Porque recuerde usted que cuando migra o cuando hace el assessment inicial con la herramienta, ya sea con Azure Migrate o con alguna de las otras herramientas de nuestro ISV o Independent Software Vendor, siempre es importante tomar en consideración que cuando se ejecuta la evaluación, usted puede decidir si quiere utilizar algún tipo de servidor, reservar algún tipo de almacenamiento, pagar por adelantado, ahorrar una cantidad de dinero importante en cuanto a temas de licenciamiento. Microsoft tiene una solución que se llama Bring Your Own Licensing o traiga su propio licenciamiento, ¿de acuerdo? Ya sea de Windows Server, sea de Microsoft SQL Server y utilizar ese mismo licenciamiento que tal vez tenga un premises de Software Assurance e implementarlo arriba en Azure y ahorrar una buena cantidad de dinero. O sencillamente después en el assessment inicial, cuando lo hagamos con el Azure Migrate, identificar cómo yo puedo ahorrar una buena cantidad de dinero para el negocio, reservando esos equipos que yo sé que van a estar encendidos una buena cantidad del tiempo. Hay equipos que van a estar encendidos 24/7, 365. Y si usted dice, bueno, me conviene pagar por uso el equipo y tenerlo encendido de 8 a 5 o reservarlo, ahorrar 30, 40, 50, 70%, por ejemplo, aproximadamente de descuentos al pagar por adelantado 1, 3 o hasta 5 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes dependiendo de lo que la empresa y la necesidad de negocio pueda necesitar. Así que eso es algo importante a tomar en cuenta. Es importante también tomar en consideración que me conviene mejor, por supuesto, un modelo operativo, capital expenditure o operational expenditure, o un modelo de yo invierto on premises porque puede ver la necesidad de imprimir, de mantenerlo y de hacerlo on premises nuestra infraestructura o usar un modelo operativo. Recuerden que si vamos a trabajar en un modelo de nube, usted estaría alquilando o rentando el poder de cómputo que hay en cada uno de los data centers o las regiones dentro de Microsoft Azure y toda la tecnología de punta que actualmente tiene Microsoft Azure dentro de cada una de sus regiones. Si nosotros queremos replicar algún tipo de esa tecnología on-premises y mantener un stack, ya sea con Azure Stack, por ejemplo, nuestros propios data centers, una extensión de lo que sería una región de Microsoft Azure on-premises, por supuesto lo vamos a poder hacer, pero hay que invertir, hay que implementar, hay que hacer unas adecuaciones necesarias que depende de la magnitud y la necesidad de la empresa. Por supuesto que se va a poder hacer. Claro que se va a poder hacer. El tema es, pues, definir qué es lo que le conviene mejor al negocio, al cliente, a la aplicación, al servicio y si realmente pues, cabe la necesidad de hacer esa gestión de una combinación de lo que sería la Operation Expenditure con la Capital Expenditure, ¿no? Pues hay que tomar eso con cierta cautela porque pues dependiendo de eso se van a manejar los costos de la forma adecuada y que puede ser un gran impacto para la empresa y la experiencia en el proceso de migración puede tomarse pues de la forma positiva o de la forma negativa siempre y cuando se haga de la forma adecuada, ¿verdad? Así que es importante que cuando se haga el switch, que cuando se haga el cambio a la nube pública de Microsoft Azure o lo mantengamos de la forma híbrida, repito, como lo he venido diciendo en los últimos minutos, ya sea dependiendo de la necesidad del cliente, hay que considerar limitaciones, por supuesto. Bien, he comentado mucho el tema de la capacidad de ancho de banda que puede existir en cada uno de los países, de los proveedores, de los carriers,
la infraestructura que nosotros tengamos dentro de los data centers, el tipo de switch, el tipo de cableado. Hay muchos factores que pueden afectar, eso hay que tomarlo en cuenta. Recuerde que estamos trabajando en nube pública. Hago un paréntesis aquí. Recuerden que la nube no solamente es una nube pública, ¿sí? La nube puede ser una nube, por supuesto, pública, que son las más de 60 regiones que tiene Microsoft Azure a nivel global. Nube on-premises, es decir, nube privada, donde usted implementa, es dueño, usted tiene control de todo lo que está en sus data centers, no importa en cualquier parte del planeta donde usted tenga su negocio, eso es suyo, es lo que hemos discutido, que es una inversión de capital, capital expenditure, de lo que usted es dueño y amo y dueño y señor de control de todo lo que está ahí implementado, y hay una nube híbrida, ¿no? Que es la conexión de ambas. Entonces, siempre es importante tomar en consideración pues que cualquier tipo de nube que usted quiera implementar, ya sea on-premises, Azure tiene una serie de herramientas y tecnologías para poder lograr que usted tenga esa capacidad de modernización, esa capacidad de gestionar la tecnología como se hace arriba dentro de Microsoft Azure, como lo que se conoce como el Software Defined Data Center, esa capacidad de Software Defined Data Center, Software Defined Networking, Software Defined Storage, toda la capacidad de seguridad y toda esa capacidad de automatización, agilidad que pues a nivel de tecnología está evolucionando de una forma muy fuerte. Usted tiene que tomar esa decisión y eso le va a ayudar todo lo que estamos hablando con el Cloud Adoption Framework, tanto el assessment que vamos a hacer, ya sea con Azure Migrate o con las diferentes herramientas que vamos a trabajar, todo eso hay que planearlo, identificarlo, tomarlo en la mesa, planearlo de la forma adecuada para que cuando haga la implementación, dependiendo de lo que necesite hacer, sea de la forma más fácil posible, la forma de la mejor experiencia posible y que no, digamos, caiga en el proceso de ensayo y error, que no está mal eso, porque de ahí se aprende. Simplemente es reducir la posibilidad de riesgo. Todo el riesgo es medible, el riesgo se debe medir. Entonces, poder medir el riesgo de manera de que la empresa se vea lo menor impactada posible y que la experiencia tanto de nuestros usuarios finales como la de nosotros que vamos a implementar, tanto de los partners, que usted como cliente y todos los que estén en el proceso, sea de la manera adecuada, ¿no? Entonces, probar, hacer las limitaciones de la conectividad, los tiempos de migración, entre muchas otras opciones de limitantes de cumplimiento en temas de compliance, me refiero, regulaciones por países, industrias, etcétera. Así que, pues, esto es importante tomarlo en consideración, pues, para poder hacer la migración de la forma más adecuada posible. Así que con todo este concepto que estamos hablando de migración, yo he hablado en muchas oportunidades en esta pequeña parte sobre la alianza que tenemos con el programa de nuestros partners que se llama el Azure Migrate and Modernization Program, AMMP, ¿no? Como se le conoce, donde tanto por la parte de Microsoft, que tenemos todo ese fast track for Azure Support, el equipo interno, que hay una gran familia interna que se dedica a la parte de hacer esa, redireccionarlo y darle todas las herramientas para que usted pueda tener esa migración, ya sea del nivel, pues, digamos, de gama enterprise, small, medium, small, como no importa el tamaño, hay una capacidad interna, un gran músculo tecnológico, personal, capacidades impresionantes del equipo interno de Microsoft para que pueda hacer ese tipo de migración hacia la nube o mantenerla híbrida como usted guste con la solución de Fast Track o sencillamente apoyarse con todos los partners. El ecosistema de partners que tiene Microsoft es uno, pues es para mí en lo personal un músculo muy fuerte, sobre todo en Latinoamérica. ¿Sí? Yo conozco una gran cantidad de partners que son especializados bien sea en temas de nube, en temas de aplicaciones modernas, en temas de Dynamics, en temas de colaboración, en temas de seguridad. Bueno, cada uno tiene una competencia. Hay muchos partners que tienen muchas competencias, ya sea Silver, ya sea Gold, pues dentro dentro de la gama de partners. Hay unos que son súper especializados en temas de migración y por supuesto le van a ayudar a usted a que tenga esa capacidad, esa seguridad, ¿sí? ese acercamiento directo con todos nuestros partners para que pueda hacer esa migración hacia la nube de Microsoft Azure y por supuesto que la experiencia sea lo más fácil, lo más agradable posible, la mejor experiencia para que usted pueda tener sus servicios dentro de la nube de Microsoft Azure o híbrida, ¿no? Si la quisiera tener. Todo este programa le va a ayudar, repito, a que usted pueda implementar y diseñar lo que sería su estrategia de migración de sus bases de datos
Si usted tiene una implementación o tiene algún tipo de servicio, bien sea, por ejemplo, de Virtual Desktop Infrastructure, o quiere hacer una estrategia de arquitectura o rediseño de todo el ambiente de virtualización de escritorio, también lo podemos hacer con todo nuestro equipo a nivel de Microsoft y a nivel de partner. Y si lo que quiere también es migrar, por ejemplo, aplicaciones, en este caso, soluciones de aplicaciones web, aplicaciones móviles, servicio de, por ejemplo, de contenedores con cualquier tipo de orquestador, bien sea que sea con Kubernetes, OpenShift, Rancher, etcétera, 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 para que esa carga de trabajo que usted tenga on-premises, pues la pueda tener de la manera más optimizada posible, de la manera más, de la manera más de aplicaciones modernas, o aprovechar al máximo lo que tenemos dentro de la nube de Microsoft Azure para que todo pueda ser más escalable, más confiable, ¿sí? Y que sea más ágil, más rápido, más seguro, más económico y que dé la mejor experiencia a todos nuestros clientes. Eso lo podemos hacer con nuestra integración de aplicaciones modernas o escenarios modernos con este programa que es el AMPP. Hemos visto cómo nosotros, desde trabajar con el Cloud Adoption Framework, cómo Microsoft nos da las herramientas para nosotros poder definir y apalancarnos para hacer la planeación, la migración, la puesta en marcha, cómo hacer esa gobernanza de nuestros servicios. Todo eso está plasmado con una estrategia bien definida dentro del Cloud Adoption Framework. De hecho, como les comentaba en un principio, Microsoft tiene una serie de partners internamente, por supuesto, nosotros internamente aquí en Microsoft tenemos las herramientas para apoyarles de que puedan implementar todas este Cloud Adoption Framework, gestionar el landing zone, es decir, cómo yo voy a llevarme mis soluciones hacia la nube de Microsoft Azure, si la voy a tener híbrida, si la voy a tener pública, si la quiero mantener on-premises con un stack, por ejemplo, gestionada con Azure Stack, utilizando ciertas otras herramientas que tiene Microsoft Azure, como por ejemplo Azure Arc, que es una solución, un hub centralizado de multigestión, de compliance, entre muchísimas otras cosas, integración con IoT, IoT Edge, soluciones que estén en cualquier parte de acceso remoto que sea de difícil acceso. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo lo implemento? ¿Cuáles son esas mejores prácticas? ¿Cómo sería esa, cómo me apalanco yo con toda la experiencia que tiene Microsoft en sus herramientas? Para eso está este Cloud Adoption Framework y, por supuesto, todo lo que hemos visto con respecto a la herramienta de Azure Migrate. ¿Qué me permite hacer Azure Migrate? Me permite migrar, me permite solamente hacer assessment, me permite nada más, por ejemplo, hacer algún tipo de migración específica de algún sistema operativo como tal. Pues no, en realidad usted puede migrar lo que usted necesite, bien sea que esté on-premises, bien sea que esté en otro proveedor de nube pública, ¿de acuerdo? Bien sea que esté tal vez en contenedores, bien sea que esté en unos servidores web, como usted lo necesite hacer, Azure Migrate junto con las otras herramientas que tiene Microsoft en alianza con los Independent Software Vendor o los ISV, que son proveedores externos a Microsoft que están aliados estratégicamente para que usted pueda tener la mejor experiencia, tanto para assessment, ¿de acuerdo? Identificación de recursos, como para hacer la migración. Así que toda esta primera parte es importante tomarla en cuenta y definir, despejar esas dudas, ¿no? Como dicen en matemática, despejar la X en la ecuación. Para nosotros, pues, me pongo desde el punto de vista como cliente, tener esa tranquilidad, despejar esa duda y decir, bueno, si me voy a la nube pública de Microsoft Azure, pues va a ser más económico, va a ser más caro, va a ser más difícil. Voy a trabajar más, voy a trabajar menos. ¿Cómo lo puedo desplegar? En IaaS, PaaS o SaaS, todo tenemos que, pues, responder todas esas preguntas y hacer una muy buena planeación de lo que se va a implementar. Así que a lo largo de todos estos módulos que vamos a ver a continuación, módulo 2, módulo 3, por el día de hoy, de este primer evento, así como el siguiente evento para el módulo 3 y módulo 4, ya sea de servidores, de bases de datos, etcétera, vamos a estar aprendiendo cómo esto se implementa, cómo se hace. Por supuesto, las demos van a ser enfocadas a todo esto. Espero que les guste. Así que, pues nada, les agradezco mucho por su tiempo, ¿sí? Por toda esta capacidad de aprendizaje y lo que usted quiere aprender. Así que nada, vamos a tomarnos 10 minutos de break y cuando regresemos vamos con el módulo número 2. Muchísimas gracias.
Pues después de esa maravillosa explicación que tuvimos en el módulo número uno, bienvenidos ahora al módulo número 2, donde aquí vamos a estar conversando un poquito más en profundidad con la estrategia de migración. ¿Cómo vamos a hacer el assessment? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se va a implementar? Haremos un par de demostraciones de cómo hacer esta gestión directamente en el portal de Microsoft Azure. Vamos a estar migrando algunos servidores y algunas otras servicios directamente, en este caso utilizando Hyper-V, en este módulo número 2. Así que acompáñenme y vamos a seguir aprendiendo en esta gran aventura de migración enfocado principalmente en la parte de Windows Server, ¿ok? Así que vamos por él. Vamos a estar conversando sobre pues, cómo nosotros pudiéramos implementar y migrar cargas de trabajo, bien sea trabajando con hipervisores como VMware, Hyper-V o equipos físicos. Si usted, por ejemplo, quiere migrar algún tipo de solución, hablando específicamente de este otro caso de un cliente ficticio, por ejemplo, de una red hotelera, como yo lo comentaba en el módulo número uno, la necesidad puntual de un cliente que no necesariamente tiene que tener un equipo de personal capacitado en temas súper tecnológicos, sino que su core de negocio es otro tipo de tema, en este caso, por ejemplo, turismo o hotelería en general. Supongamos que este cliente tiene alguna infraestructura on-premises manejándose en un hipervisor, en equipo físico, pues ya sea con Windows, ya sea con Linux. ¿Cómo nosotros pudiéramos manejar esto de la manera adecuada, ¿no? Para llevarnos, principalmente haciendo el assessment, cómo nosotros pudiéramos identificar qué pudiéramos detectar. Tendríamos que implementar algún servidor adicional, lo podríamos hacer a través de un agente en particular o sin agentes. ¿Cómo se hace este proceso? Como les decía anteriormente en el módulo número uno, es importante entender qué es lo que se va a migrar. Primero entender qué tenemos, hacer esa identificación tanto de, como le decimos, un inventario de hardware o un inventario de software. ¿De acuerdo? Hay herramientas como, por ejemplo, las que ustedes seguramente conocerán, por ejemplo, las de Microsoft, que son Microsoft System Center. ¿Recuerdan la familia de System Center que tiene Virtual Machine Manager, System Center Configuration Manager, Data Protection Manager, pues, entre otros componentes de esta gran familia, Orchestrator, Service Manager, etcétera, Data Protection Manager, etcétera? Bueno, así como está, por ejemplo, la de VMware, que se maneja con Virtual Center, Hyper-V tiene, pues, System Center Virtual Machine Manager, que puede gestionar tanto hipervisores Zen Server de Citrix como VMware desde el propio System Center Virtual Machine Manager. Y, por supuesto, la parte de Hyper-V, ¿no? Igualmente equipo físico y toda la parte que ya comentaba en un principio de Software Defined Data Center, incluyendo Software Defined Storage, Software Defined Networking, etcétera, ¿no? Así que digamos, cómo nosotros pudiéramos identificar o cuáles preguntas serían las correctas para nosotros identificar los requerimientos de migración, pues, de este cliente en particular, por ejemplo. Es decir, cómo nosotros podemos determinar las dependencias. Si yo tengo una aplicación funcionando, por ejemplo, en IIS, ya sea en Windows, o tenga algún motor de base de datos en particular, por ejemplo, Microsoft SQL o algún, no sé, Apache, Tomcat, algún tipo de otro servicio en particular, cómo se conecta, a través de qué puerto, ¿sí? A través de qué protocolo, cómo están relacionados entre sí. Eso es complicado cuando no tenemos la herramienta adecuada. ¿Cómo están conectadas entre sí esos servidores que estén fuera de nube? Es decir, si yo tengo mis soluciones que están implementadas on-premises, ¿cómo están conectadas ellas entre sí? Si están conectadas, por ejemplo, en otra nube pública o externamente, digamos, de Azure en general, cómo se relacionan esas aplicaciones, esas soluciones entre sí? Adicionalmente, ¿cómo vamos a hacer la migración? ¿No? Ya sea, por ejemplo, de VMware hacia Azure, si lo vamos a hacer de Hyper-V a Azure, si lo vamos a hacer de servidores físicos a Azure, si vamos a migrar, por ejemplo, nuestro almacenamiento de datos, ¿no? Ya sea directorios, sea algún otro tipo de almacenamiento que tengamos on-premises en nuestras máquinas virtuales hacia Azure. Todas estas preguntas y muchísimas más, por supuesto, tenemos que hacerlas antes de hacerla, por supuesto, la migración. Necesitamos identificar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Pues algunos de los inicializadores, por decirlo así, o triggers, para poder hacer la migración o tomar la decisión de irnos hacia Microsoft Azure, tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, el tiempo de vida o el end of life o el ciclo de vida que tienen todos mis data centers on premises, ya sea hardware, PDU, switches, no sé, me refiero al licenciamiento, por ejemplo, la parte física de los data centers, la renta, el alquiler de los data centers, porque normalmente los clientes pueden tener alquilado data centers o hacer lo que se llama el co-host location, es decir, rentar dentro del mismo país. Hay muchos proveedores que aún, pues, por supuesto, hacen este tipo de renta de servidores y puede generar un costo importante, ¿no? Algún tema contractual puede ser ahí importante. En vez de estar comprando nuevos equipos, si voy a, en vez de hacer lo que se llama, Microsoft tiene una calculadora que a mí me gusta muchísimo. Hay dos calculadoras que me gustan. Una es la de dimensionamiento de servicios que podemos usar con el Azure Calculator, que es una herramienta pues, que está en el portal de Microsoft. Y hay otra que se llama Total Cost of Ownership, de la calculadora, para poder hacer esa, digamos, comparación entre lo que usted pudiera invertir on-premises versus lo que pudiera ahorrarse dentro de Microsoft Azure. Tomar esa decisión, ¿no? Ver un poquito en detalle cómo yo pudiera invertir algún dinero que yo pudiera tener para implementar las soluciones dentro de nube, si quedarme en nube, por ejemplo, pública e irme, o quedarme híbrido, o quedarme on-premises, ¿no? Es un buen paso para este esquema de dimensionamiento y hay que tomar eso en consideración. Igualmente, cuál es la necesidad que puede tener de urgencia el cliente. Si usted quiere, por ejemplo, migrar a alguna aplicación que está legacy, en un servidor que ya está fuera de soporte de mantenimiento, tanto de hardware como de software, por ejemplo, y necesitamos migrar urgente hacia alguna parte, en este caso, por ejemplo, hacia Microsoft Azure, podría ser otro, digamos, disparador, por así decirlo, otra gestión que pudiera inicializar o acelerar el proceso para migrar su solución hacia otra parte. O sencillamente hacer un cambio de hardware, ¿no? Manejar de una mejor manera los ataques que pudiéramos tener a nivel de seguridad, algún requerimiento que podamos tener de industria o de país para poder estar en compliance con alguna necesidad puntual que estén en estos momentos teniendo alguna aplicación que quiera usted crear, por ejemplo, o sencillamente querer innovar, ser más competente. La idea de todo esto con hacer un refresh, ¿no? Hacer una implementación de aplicaciones modernas utilizando tecnología de Microsoft Azure es ser lo más competente posible, darle la mejor experiencia, me refiero a la competencia sana, ¿verdad? Dentro de de todos los servicios que podamos ofrecer, para que esa competencia a nivel de organizaciones pueda darle la mejor experiencia a los usuarios en general, que nosotros como usuarios, me incluyo, por supuesto, podamos disfrutar de las mejores tecnologías del crecimiento que podamos tener de cualquier servicio que estemos consumiendo, sea de un pago electrónico, sea de comprar algo en un carrito, sea de lo que fuese, que sea lo más ágil, rápido posible. Entonces, la idea es innovar y dar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Sería otro esquema que lo comentábamos en el primer módulo para que las aplicaciones puedan ser más escalables, más modernas, más ágiles y pues en cierta manera más confiables, ¿verdad? Y seguras también. Así que otro punto importante que hay que tomar en cuenta es el soporte, ¿sí? Bien sea del sistema operativo, que lo comentaba hace un segundo, o por ejemplo del hardware. Así que entre estos puntos, más otros que pudieran surgir dependiendo de la necesidad del negocio, pudieran ser esos requerimientos o esas necesidades puntuales, esos triggers, esos inicializadores o disparadores que pudieran pues llevarnos a tomar la decisión de migrar y utilizar estas soluciones de aplicaciones modernas. Yo me preocupo muchísimo por el tema del soporte porque, y me imagino que a ustedes les pasa mucho también en la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años, pues ya sea, yo por ejemplo vengo desde la época de Windows 2000, 2003, pasamos por 2008, 2012, 2016, 2019 y ahora 2022. Ahora me refiero a la parte de Windows, ¿no? Toda la parte de infraestructura que hemos venido manejando, igual con el tema de las bases de datos de Microsoft SQL Server. Y pues hay que tomar en consideración el ciclo de vida de los sistemas operativos. Por ejemplo, aquí tenemos algún ejemplo muy puntual con el caso de Windows Server 2012 o la base de datos de SQL Server, ¿cómo, hasta qué fecha tenemos soporte? Soporte extendido, ¿de acuerdo? Si quiero hacer una migración o un refresh
hacia un sistema operativo, ya sea Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, igualmente con las bases de datos. Hay que tomar esto en consideración por el end of support o el fin de ciclo del soporte, tanto del sistema operativo como el motor de la base de datos, como también del hardware, ¿sí? Son puntos que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión. Así que para todo esto, ¿de acuerdo? Como lo hemos conversado en cuanto al Cloud Adoption Framework, identificar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos on-premises? ¿Cómo yo me lo puedo llevar a Azure? ¿Qué tipo de máquina voy a usar en Azure? ¿Qué tipo de modelo de deployment voy a usar en Azure? Si es IaaS, PaaS o SaaS, si voy a desplegar mi base de datos en una máquina virtual o en plataforma como servicio y posteriormente pasar el esquema de migración. ¿Cuándo es el mejor momento para migrar? Buscar la ventana adecuada, cuáles son los servicios iniciales que debo, con quién debo iniciar el proceso, porque como les comento, las dependencias tienen mucho que ver. Si usted va a migrar un servicio, por ejemplo, un servicio de una plataforma móvil o una plataforma web, alguna solución web que usted tenga, y tiene la base de datos por un lado, me refiero al frontend, al backend, diferentes sistemas de almacenamiento donde se está trayendo la información, etcétera, etcétera, etcétera. Esas dependencias las tenemos que analizar y poder migrarlas pues en forma con los tiempos adecuados y posteriormente una vez que esté migrada la solución arriba en Microsoft Azure, posteriormente si por ejemplo se hace el lift and shift como ya he mencionado en varias ocasiones, que es la forma como más práctica y rápida de migrar nuestros servicios a la nube de Microsoft Azure, es ya tengo el servidor arriba, tengo la base de datos desplegada, tengo toda la conectividad funcionando, ¿cómo yo la puedo optimizar? ¿Cómo puedo yo ejecutar la mejor capa de seguridad trabajando, por ejemplo, en los Network Security Group, aplicando, por ejemplo, Application Security Group, aplicando políticas, por ejemplo, con Azure Policies, cómo yo gestiono lo que es la parte de autenticación, autorización, si voy a agregar, voy a trabajar con Rollback Access Control, cómo voy a organizar bien mis recursos, toda esa parte de optimización de costos, si la máquina está utilizando, por ejemplo, el 95% del recurso y está siempre a tope con procesador y memoria, o por el contrario, no está siendo subutilizada y la verdad es que estoy pagando un dinero que pudiera implementarse para otra necesidad y cómo yo tomo esa implementación, pues optimizando. Para eso vamos a mostrar una herramienta que se llama Azure Advisor, entre muchas otras que tiene Microsoft Azure, para que usted pueda identificar, pues, si está usando recursos de forma innecesaria o está pagando de más por algo que pueda no ser lo óptimo, ¿no? Eso también es importante para adecuar y aplicar las mejores prácticas de seguridad, optimización de costo, optimización, excelencia operacional, excelencia de costo, eficiencia en la parte de optimización. Y por último, por supuesto, mantener todo de forma segura y que pueda ser totalmente, en gran medida, autogestionable o que se pueda automatizar la mayor parte de los procesos, sobre todo de gestión, que es lo que más puede llevar tiempo, ¿no? Y generar algunos errores en la parte de gestión de los recursos. Así que todos estos puntos son importantes tomar en consideración para tener una experiencia adecuada en el proceso completo en migrar los recursos hacia Microsoft Azure. Así que como les comentaba hace unos minutos atrás, en el módulo número 1, nosotros vamos a trabajar bastante con la herramienta de Azure Migrate. Pueden ver un poquito más de información acá en el enlace, se lo dejamos en la parte inferior aquí de este slide. Y pues sencillamente, pues con Azure Migrate, como les decía anteriormente, lo pueden hacer de forma agentless, sin agentes. Vamos a mostrar en la demo cómo usted puede a través, por ejemplo, de un archivo CSV, ¿no? Un archivo, digamos, separado por cómo estructurado, donde aparezca el servidor, la dirección IP, el dato, el nombre, etcétera, y sencillamente con esa información, bien sea que sea por Hyper-V, bien sea que sea por VMware, por Citrix, por ejemplo, que sea sin agentes, ¿no? O puede ser con agentes también, como lo vamos a hacer ahora en la demostración. Si quiere trabajar con VMware, con Citrix, con servidores físicos, si va a trabajar con bases de datos SQL o bases de datos no SQL, con aplicaciones web, por ejemplo, para migrarlas hacia servicios en Platform as a Services, si tiene soluciones en otras nubes, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya sea Google Cloud Platform, AWS, otras nubes en general, también lo va a poder hacer sin ningún problema y a integrarla con otras soluciones de tercero, que por supuesto Microsoft tiene varias de esas con sus Independent Software Vendors para poder hacer la migración, ¿de acuerdo? Entonces, esta herramienta que tenemos aquí en pantalla es la que nos va a ayudar a nosotros
de forma recomendada es la que nosotros pudiéramos iniciar a empezar a usar para poder hacer tanto el assessment, crear el proyecto de migración, replicar las máquinas y bueno, todo lo que vamos a hacer a continuación. Todo en un solo, en una sola parte. Yo le digo que es como una navaja suiza, ¿verdad? Porque pueden hacer de todo con esta maravillosa herramienta que necesitamos implementar para poder hacer la migración. Así que para este punto en particular, ¿de acuerdo? Tanto para la identificación de los activos, vamos a tener todo lo que sería la gestión para la parte de datos, por ejemplo, con el Data Migration Assistant o el DMA, que nos va a ayudar a identificar qué recursos tenemos. Igualmente, para la parte de SQL Server Migration Assistant, también identificar cuáles son las bases de datos que pudiéramos tener on-premises para poder migrarla. Después hacer la migración, ya sea de las bases de datos o de nuestro sistema de almacenamiento, como por ejemplo usar la Databox, si es que vamos a migrar terabytes de información o hasta un petabyte de información utilizando esas especies de equipos appliance o equipos físicos, ¿no? Para poder llevar los datos directamente desde su data center hacia las regiones de Microsoft Azure. Ahora que hagamos la demo, yo le voy a mostrar un poquito cómo se ve esto, de cómo generar el job, cómo se ve dentro del portal de Azure, crear el request para hacer una migración importante de datos cuando son de gran tamaño. Hacer el proceso de optimización y asegurar la parte de eso, pues como les comentaba anteriormente, es bien sea con Azure Migrate o bien sea apalancándose, como bien comento, desde el módulo número 1 con los diferentes proveedores que tiene Microsoft para poder hacer esta implementación, o los que se conocen como proveedores de Independent Software Vendor. Por ejemplo, Mover, que es una muy buena solución, Z, Chef, bueno, entre muchísimos otros que están aquí que pudiéramos apoyarnos con ellos si hubiese una necesidad puntual para manejar la herramienta adecuada, ¿de acuerdo? Para la migración, tanto para el descubrimiento como para la migración, como para la optimización, como para la gestión de servicios, lo que necesitemos hacer, pero siempre y cuando, de acuerdo, tengamos una buena planeación inicial y poder hacer la migración de forma adecuada, ¿no? Entonces, si usted quiere migrar, digamos, lo que tuviéramos en un data center on-premises, pudiéramos migrar todo lo que sería, primero hacer el descubrimiento, identificar los activos y migrar los servidores hacia Microsoft Azure, por ejemplo. Igualmente las bases de datos, ¿sí? Sean SQLs o sean no SQLs. Y adicionalmente, aplicaciones de lo que tengamos on-premises, llevarlo también hacia Microsoft Azure y cualquier otro tipo de solución que tengamos on-premises o en otra nube, llevarla hacia Microsoft Azure. Si queremos identificar algún tipo de instancias en particular, ya sea máquinas, por ejemplo, en este caso, cargas de trabajo que sean de equipos virtualizados, me refiero a máquinas con sistemas operativos, el assessment le va a permitir la capacidad de que pueda identificar equipos que estén, por ejemplo, en máquinas en VMware, ¿no? Identificar máquinas que estén en Hyper-V, identificar máquinas que estén en equipos físicos, identificar máquinas que estén en AWS, por ejemplo, las EC2, ¿no? O, por ejemplo, máquinas que estén en Google Cloud Platform, por ejemplo, la Google Compute Engine, ¿no? Cada uno de estos recursos que usted quiere identificar a nivel de cómputo, Azure Migrate le va a permitir descubrirlas, repito, sea de forma sin agentes o con agentes, dependiendo del caso que usted quiera implementar, para que sean detectadas, ¿sí? Y que usted pueda analizar de la forma adecuada cómo quiere hacer la migración, qué tipo de máquina, cuánto me cuesta, qué tipo de disco voy a usar, ¿no? ¿Cuál es la topología de red? ¿Cómo voy a implementar la seguridad dentro de Microsoft Azure una vez que yo detecte estas máquinas y las quiera replicar o las quiera migrar, ¿no? Es algo que tenemos que tomar en consideración. Es muy importante, sobre todo en estas cargas de trabajo que son de máquinas de cómputo, máquinas virtuales, ¿no? Porque al final, si usted detectó estas máquinas y quiere, pues por supuesto, migrarlas, un primer paso sería trabajar con lo que sería lift and shift. Detecto, replico, una vez que esté replicada, hago pruebas de replicación. Para eso nos vamos a apoyar también con el Azure Site Recovery Vault, que también hace que por detrás o behind the scene, detrás de escena, hace la replicación. Hacemos las pruebas de replicación para validar algún tema de conectividad. Eso lo vamos a ver en la demo para que ustedes entiendan perfectamente cómo esto se comporta por detrás, ¿de acuerdo? Esto es algo muy relevante. Y bueno, una vez que usted tenga estos activos detectados, ¿de acuerdo? Bien sea con Azure Migrate o bien sea con herramientas de tercero, con nuestros Independent Software Vendor, también podrá
hacer este tipo de implementación. Hay algunos de estos proveedores que tienen las soluciones gratuitas, ¿de acuerdo? Hay otras que son opciones pagas. Hay algunas que también pues, ofrecen soporte a través de nuestros partners o nuestros independent software vendors de forma directa en conjunto, por supuesto, con nosotros para poder hacer la migración de las cargas de trabajo, en este caso para servidores. Cuando vayamos a ver la parte de bases de datos, no van a ser estos mismos, ¿no? Van a ser otros que voy a mostrar más adelante. Pero para servidores, esto están allí disponibles actualmente en el portal de Microsoft Azure, en la opción de Azure Migrate. Yo ahora, en un segundo en la demostración, se los voy a mostrar. Así que una de las cosas que en la parte de activos que se va a detectar es, primero, el assessment que va a determinar cuánto voy a invertir en Azure, hardware, cuánto de procesador, qué tipo de máquina, qué me detectó, cómo lo puedo desplegar en Microsoft Azure, ¿de acuerdo? Previamente, por supuesto, a la migración, qué tipo de performance de disco pueda yo necesitar o qué tipo de máquina pueda yo necesitar. Y bueno, estimar los costos que voy a implementar dentro de Microsoft Azure dependiendo del tipo de máquina, ¿no? Si voy a usar una máquina reservada o no, todo eso lo va a identificar o lo vamos a poder determinar dentro de ese primer assessment o de los diferentes assessments que vamos a hacer a continuación. Así que esto sería un ejemplo rápido de cómo nosotros pudiéramos visualizar las dependencias que hay en una solución, en un descubrimiento que hayamos hecho dentro de nuestros servidores, cómo se relacionan entre sí. Ahora en la demo se las voy a mostrar. Y una vez que estén todas pues, de estos activos identificados, pues por supuesto, a validar, ¿no? Los activos que en VMware, por ejemplo, querramos migrar, por ejemplo, ya sea de servicios a VMware, de migraciones de VMware a máquinas de Microsoft Azure de infraestructura como servicio, de Hyper-V hacia máquinas virtuales dentro de Microsoft Azure, que va a ser, por supuesto, IaaS o infraestructuras as services, de equipos físicos hacia Microsoft Azure, de máquinas de AWS hacia Microsoft Azure o de máquinas detectadas en Google Cloud Platform hacia Microsoft Azure, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente. Así que vamos ahora a ver cómo todo esto funciona, a ver cómo todo esto realmente se puede visualizar de la mejor manera para que usted pueda entender de forma práctica cómo hacer el assessment, ¿sí? Cómo identificar los activos, cómo esto se implementa y qué puedo ver yo en cuanto a la parte de costo, tipos de performance de cómputo, entre otras opciones que vamos a ver en esta demo para hacer el descubrimiento focalizado con Hyper-V. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo esto funciona. Muy bien, bueno, ahora estamos ya directamente aquí en el portal de Microsoft Azure. Vamos a hacer nuestra primera demo. Vamos a estar trabajando con la identificación de nuestros recursos. Les presento acá a nuestro Azure Migrate, ¿sí? Esta es nuestra gran herramienta que vamos a estar trabajando. Esta herramienta es la que, pues, predeterminadamente vamos a estar usando para hacer el descubrimiento inicial. Y fíjense que aquí con esta herramienta nosotros tenemos algunas opciones que son importantes. Por ejemplo, lo que es el Azure Migrate, ¿sí? Lo que nosotros podemos implementar, bien sea que estemos trabajando con servidores, bases de datos, aplicaciones web, o por ejemplo, bases de datos nada más, que esto lo vamos a hacer en el módulo número 3. Si es que estamos trabajando con Virtual Desktop Infrastructure, si estamos trabajando con aplicaciones web nada más, o si queremos hacer la migración de nuestros sistemas de almacenamiento a nivel de binary, large object, directorios, o sea, archivos de almacenamiento de tipo blob storage, videos, fotos y carpetas, etcétera, con Databox también lo pudiéramos lograrlo. Entonces, inicialmente, acá dentro de la herramienta de Azure Migrate, ¿sí? Aquí en el portal de Microsoft Azure, nosotros pudiéramos aquí hacer estos pasos que tenemos aquí a continuación. Detección, repito, inicialmente de los servidores, si bien sea, como hemos dicho hasta el momento, descubrimiento de equipos físicos, ¿no? O virtuales. Y bueno, ahora en preview hay algunas soluciones que siguen evolucionando para poder hacer la migración. Igualmente con lo que es el tema de bases de datos nada más, eso lo vamos a ver posteriormente, o diferentes otros escenarios que pues puede usted también migrar para sus soluciones. Así que hay algunas otras soluciones que vamos a ir viendo en el proceso, ya sea web apps, ya sea virtual desktop infrastructure con Databox o las nuevas soluciones que están ahora muy buenas, que son de web apps for containers,
entre otras, ¿no? Así que vamos a enfocarnos inicialmente para esta primera demostración en cómo nosotros podemos hacer ese assessment. Por temas de tiempo, sí, esto pudiera haber dado tiempo para hacer la demostración. Sin embargo, aquí tengo ya ciertos datos para que usted pueda visualizarlos, ¿no? Aquí tengo algunos assessments ya implementados, las herramientas que se pueden usar para hacer el descubrimiento, cuántos servidores tengo para este ejemplo en particular detectados, qué sistema operativo estoy manejando, si es Windows, Linux o algunos que sean desconocidos, si algunos tienen servidores con IIS o no, si tengo algunos agrupados o no y cuántos assessments estoy aquí viendo. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta aquí es que yo puedo manejar esto por proyectos. Inicialmente yo aquí tengo varios proyectos implementados, detectados. Quiero mostrarle aquí en la sección que se llama Discovery Items, esta opción que está aquí, perdón, sí, esa opción que está aquí, usted simplemente puede acceder a ella. Vamos a hacer clic acá y fíjense lo que va a aparecer a continuación. Va a aparecer lo que sería crear un grupo, crear un assessment, manejar las réplicas, hacer análisis de dependencias, identificar en qué suscripción está usted trabajando, ¿de acuerdo? ¿Cuántos proyectos está usted manejando para poder hacer tanto assessment o migraciones? Si está trabajando con herramientas que sean propias de Microsoft, como el Azure Migrate, o de terceros, por ejemplo, con las que les comentaba que tenemos con nuestros partners, nuestros independent software vendor para hacer la implementación. Usted aquí lo puede validar, repito, lo va a poder encontrar aquí en la parte de Discovery Items, ¿de acuerdo? Aquí en la parte lateral derecha, ¿ok? Aquí abajo. Bueno, si vamos, por ejemplo, aquí en las suscripciones, yo estoy trabajando con esta suscripción acá, si despliego en los proyectos, fíjense lo que se muestra a continuación. Yo tengo todos estos proyectos que están acá, yo voy a estar trabajando con este que tenemos acá a continuación. Tengo algunos otros que he hecho para esta demostración y que usted puede apreciar de la manera más adecuada por temas de tiempo cómo esto se puede detectar. Así que, para ser muy concretos con este punto, fíjense acá, yo tengo algunos appliances, yo aquí tengo dos appliances. Esta appliance que tengo aquí me va a funcionar a mí para, es un equipo, es un host de Hyper-V, donde están mis máquinas virtuales. Voy a hacer clic en ella y fíjense lo que tenemos aquí en estos items que fueron detectados. Tengo algunas máquinas, por ejemplo, estas que están con Windows Server 2003, con Windows Server 2022, Windows Server 2019. Tengo algunas con Linux, cuál es la dirección IP, ¿sí? Entre otros datos que pudieran ser relevantes, así como cuántos cores tengo, cuántos de memoria tiene, cuántos discos tiene o fueron detectados, cuál es la capacidad del disco, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es a nivel inicial, una vez que haya información que mostrar dentro del Azure Migrate. Y si es primera vez que está implementando esto, usted, si quiere cambiarse de proyecto, simplemente hace aquí en la parte lateral derecha, en la sección de Project, vamos a hacer clic acá donde dice Change. Yo elijo la suscripción, por supuesto, con la que voy a estar trabajando y voy a seleccionar cuál proyecto en cual yo me quiero hacer switch o quiero hacer el cambio. Fíjense lo que estábamos mostrando inicialmente acá, eh, acá con la parte del Discovery Items, acá, ¿sí? Es lo mismo que lo que yo mostraba acá, ¿sí? Todos estos proyectos que están aquí van a estar visualizados en los Discovery Items para yo hacer el switch. Solamente que aquí en la parte lateral de derecha yo puedo hacer el switch a cada uno de los proyectos. Supongamos que usted quiera crear un proyecto nuevo, usted simplemente le da clic acá abajo donde dice que quiere hacer el cambio. Voy a hacer aquí, más que el cambio, lo que voy a hacer aquí es crear un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Y cuando usted crea un proyecto nuevo, pues le preguntan, ¿no? ¿En qué Resolve Group quiere usted crear este nuevo assessment? ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, vamos a colocarle Smart eh, Hotel, ¿sí? New, por ejemplo, a este nuevo Resource Group. Aquí elige cómo se va a llamar el proyecto, por ejemplo, Smart Hotel New. Y en qué región quiere colocarla. Voy a dejarle aquí United States. Vamos a colocar aquí la M acá. Vamos a darle crear. Y él lo que va a hacer en este momento es crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Simplemente para organizar los assessments y las migraciones que se quieran manejar hasta este punto. Entonces yo si me voy aquí a la parte del Resolve Group,
vamos a ver a continuación que no tenemos de momento nada, ¿no? Así que vamos a irnos otra vez al Azure Migrate. Si me voy aquí a la parte de server, bases de datos y web apps, fíjense que aquí estoy en donde estoy en el nuevo proyecto, acá. Y de esta forma, pues nosotros estamos en este proyecto que es el Smart Hotel View. Puede cambiarse nuevamente al proyecto que usted desee. Y bueno, una vez con este proyecto creado, usted puede crear un primer descubrimiento, ¿verdad? Puede trabajar bien sea con Hyper-V, perdón, con VMware, de acuerdo, VMware Buffer Hypervisor, puede trabajar también si quiere con Hyper-V, o si también lo prefiere, puede trabajar con lo que sería AWS, Google Cloud Platform, Sense Server de Citrix, etcétera, equipos físicos como usted lo quiera hacer, de una forma de descubrimiento con agentes, o lo puede hacer usando sin agentes, con un archivo CSV. Simplemente le da acá en el archivo, en la parte de importar CSV y puede descargar el template para poder cargar la información adecuada en la forma correcta y después una vez que tenga el archivo listo lo carga por acá y le da a importar y él automáticamente va a detectar las máquinas que pueda usted querer migrar en el proceso, ¿no? Para esta ocasión, pues si usted lo quiere hacer por primera vez, él le va a preguntar, en el caso de Hyper-V, pues cómo se va a llamar su host. Por ejemplo, yo le puedo colocar aquí Smart Host, por ejemplo, New, ¿sí? Y él va a generar una nueva llave. Esta llave se va a implementar y se va a usar una vez que nuestro Azure Migrate Appliance se instale en nuestro equipo para hacer la detección de esas máquinas que van a estar implementadas en nuestro ambiente on-premises, ¿no? Aquí se va a generar un Virtual Appliance. El Virtual Appliance, pues usted lo puede descargar, pesa aproximadamente unos 12 gigas la descarga. Y una vez que esté descargado, pues lo ideal sería que esto se tuviese implementado en una capacidad, en un equipo que tenga al menos, pues, que tenga Windows Server 2016, que tenga 16 GB de memoria RAM, 8 CPU y al menos 80 GB de almacenamiento en el disco, ¿no? Para que este appliance pueda funcionar. Y una vez que este appliance esté detectado, configurado e implementado, ya listo, usted lo va a poder visualizar y descargar en su Hyper-V, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí tengo en esta máquina virtual, que tenemos aquí a continuación. Esta máquina tiene Hyper-V y en esta máquina ya yo tengo implementado ese Azure Migrate Appliance. Si yo me conecto a ese Azure Migrate Appliance en este momento, vamos a poder ver, una vez que ya se descargaron los 12 gigas y que ya está implementado en mi Hyper-V, una vez aquí dentro del equipo, vamos a colocar nuestras credenciales y adentro de este appliance, que es el que ya descargamos en el equipo host, donde están las máquinas virtuales, este equipo tiene todo lo necesario, ya tiene configurado, pues, digamos, una imagen con todas las herramientas para que se puedan implementar y detectar y hacer el descubrimiento de nuestros equipos que estén, en este caso, virtualizados con Hyper-V. Es lo que va a hacer aquí con el Azure Migrate Appliance Configuration Manager, es consultarnos, ¿no? Nos va a consultar cuál es la clave que aquí ha sido generada en el momento del descubrimiento, acá en el Hyper-V. Él nos va a detectar esta clave que se va a autogenerar y él aquí dentro del portal, que en unos segundos va a aparecer, nos va a consultar específicamente. Vamos a darle aquí que nos muestre la configuración del Virtual Appliance. Nos va a consultar cuáles son los prerequisitos. Fíjense que aquí tiene toda la información del Azure Migrate, el Appliance Configuration Manager, los prerequisitos, toda la parte de conectividad, si hay algún tipo de actualización que se requiere o no, si está registrado o no. Fíjense que aquí está la llave. Esto es de otro proyecto aparte que ya voy a mostrar, que por temas de tiempo lo hice previo para que usted lo pueda apreciar mejor, pero aquí en esta parte que está acá, él le va a pedir que coloque esa llave que fue generada aquí en el portal de descubrimiento del Azure Migrate. Se tiene que colocar las credenciales asociadas y posteriormente se tiene que configurar. Voy a colocar esto un poquito más grande para que lo pueda apreciar usted un poco mejor. Vamos a colocar esto un poquito más grande acá. Él le va a consultar a usted cómo se llama, cuál es el usuario, ¿sí? Que tiene configurado este Hyper-V host que tiene usted implementado para que él pueda conectarse y bueno, cuál es la dirección IP de este equipo para que pueda detectar todas esas máquinas
virtuales. Entonces, todo este appliance, este virtual appliance que está aquí configurado con el que previamente fue descargado acá, ¿sí? Con este tamaño, ejecutándose con estos requerimientos, utilizando pues los scripts necesarios para que esto pueda funcionar. Él va a hacer la detección y configuración, ¿de acuerdo? De todos los equipos. Y una vez que esto esté ya en ejecución, usted aquí en el portal de Azure, yo me voy a cambiar de proyecto para que usted pueda validar aquí. Voy a irme a este proyecto que ya tiene información previa. Él va a detectar todos los equipos. En este caso, yo tengo un assessment, que es este que tengo acá. Vamos a hacer clic acá. Y él nos va a mostrar, ¿no? Cómo se llama el assessment que hizo. Voy a hacer clic sobre él y nos va a mostrar específicamente cuánto es el costo que hay por cada una de las máquinas, cuánto es el gasto mensual que pudiéramos implementar esto en Azure, el gasto por almacenamiento. Si le damos aquí en Azure Readiness, nos va a mostrar cuáles son las máquinas que fueron detectadas. Por ejemplo, aquí tenemos un par de máquinas. Si ya tienen el Azure Readiness listo, con qué herramientas es la sugerida para la migración. Se recomienda usar Azure Migrate. En este caso, cuál es el tipo de máquina que se debería utilizar dentro de Microsoft Azure una vez que lo quiera migrar en su momento. Toda esta información lo va a mostrar el Azure Migrate y toda la parte de costos que habíamos hecho hasta hace un momento, ¿no? Igualmente, todas estas opciones usted la puede editar, ¿sí? Una vez que usted ya tenga el assessment identificado. Así que si usted, por ejemplo, quiere crear un nuevo assessment, puede tener la opción de decir, yo quiero un nuevo assessment para máquinas virtuales, para Azure SQL, para Azure App Services, o para soluciones que sean, por ejemplo, con Azure Virtual Machine Solution, si lo quisiera hacer. Yo voy a hacerlo, por ejemplo, con Azure Virtual Machine y él le pregunta a usted, ¿quiere trabajar con alguna de estas opciones? Voy a decirle que va a ser de máquinas virtuales. ¿Qué tipo de fuente va a utilizar para el descubrimiento? Si va a ser el que con un appliance hecho previamente, que fue el appliance que les mostré hace un segundito, y o si lo quiere hacer con algunos equipos que fueron importados a través de un archivo CSV. Una vez que esté hecho este tipo de nuevo assessment que quiere usted implementar, él le recomienda alguna de las opciones que pudiera hacer usted en este assessment. En qué región quiere llevarse sus máquinas hacia Microsoft Azure. Aquí están todas las regiones a nivel global que tenemos. ¿Qué tipo de storage a nivel de disco duros quiere que se detecte? Si quiere que sea de forma automática o quiere trabajar con discos premium en Azure, con discos estándar, hard disk drive, con discos estándar, SSD. Si quiere hacer reservas de 1 año, de 3 años, o no reservar nada de máquinas para ahorrar lo que yo les comentaba un poco más antes en el módulo número 1. ¿Qué tipo de performance quiere que tenga la máquina? Si es basado en performance de lo que tiene un premises que detectó el assessment, o quiere algo exactamente como está on premises, entre otros valores importantes. ¿Qué tipo de máquinas quiere usted que se les recomiende? Por ejemplo, actualmente hay 22 en esta región que pudiéramos seleccionar. ¿Qué tipo de precios quiere manejar en cuanto a la parte de suscripciones? Aquí están todas las suscripciones que usted puede implementar, ya sea Enterprise Agreement, pago por uso, algún tipo de suscripción particular. ¿Cómo quiere que se muestren los resultados en cuanto a la moneda? Bueno, si está utilizando Hybrid Benefits, si tiene, por ejemplo, el licenciamiento de software assurance con Windows o con motores de base de datos SQL Server. Una vez que usted tenga todo esto identificado y lo configure a su necesidad puntual, usted coloca aquí, por ejemplo, Assessment, el nombre del assessment que usted quiera colocar, ¿sí? Por ejemplo, Assessment 02. Si quiere agrupar esas máquinas en particular, porque usted quiere decir, yo quiero agrupar solamente la máquina que tenga Ubuntu y la máquina que tenga la aplicación web. Usted crea aquí un grupo que se llama, por ejemplo, grupo 01, por ejemplo, de acuerdo, y él va a agrupar en este pequeño grupo estas máquinas que usted acaba de seleccionar para que estén incluidas en este assessment, ¿no? Yo, por ejemplo, las voy a seleccionar estas servidores que están acá. Aquí le muestro información de dónde viene, que en este caso es el Hyper-V. Le da siguiente y una vez que esté creado el assessment, él va a empezar a conectarse, por supuesto, con el virtual, la máquina virtual que se implementó en el Hyper-V. Se va a conectar y nos va a traer toda esa información acá en el portal de Microsoft Azure en los assessments, que es este que yo tengo aquí, como les mostraba. Este es un resultado. Aquí está el que se está ejecutando y aquí está el que yo tenía previamente configurado. Así que él le va a indicar todo lo que hace un momento le acabo de mostrar. Y con esto simplemente hacemos un descubrimiento de los equipos, principalmente con Hyper-V. Pudiéramos hacerlo con VMware, pudiéramos hacerlo en otras nubes. Así que con esta información, ahora nosotros vamos a proceder a hacer la migración correspondiente, que la vamos a dejar
para la siguiente demostración. Muchísimas gracias. Así que con esa pequeña demostración de cómo identificar los equipos que teníamos on-premises en ese hipervisor con Hyper-V, después de haber supuestamente haber descargado lo que sería el servidor que tiene la parte de identificación para los equipos on-premises y hacer el assessment de esos equipos que estaban en ese hipervisor. Una vez detectado, identificado todo lo que se hizo, pues nos da una gran información de lo que pudiéramos nosotros migrar o una perspectiva más clara de cómo se pudiera migrar estos recursos hacia Microsoft Azure. Igualmente, así como lo pudimos haber hecho con Azure Migrate, también lo podemos hacer con otros proveedores, como por ejemplo Carbonite o Current, entre otros proveedores para hacer esta migración, que son pues parte de nuestros equipos con los Independent Software Vendor. Recuerden, nosotros para migrar la máquina, por ejemplo, con Hyper-V, hacer la detección, hacer el descubrimiento, empezar a replicar las máquinas hacia Microsoft Azure, eso es muy importante, lo vamos a hacer en la siguiente demostración, hacer las pruebas de replicación y, por supuesto, al final de que esté todo probado, todo funcionando bien, se hace la replicación completa hacia Microsoft Azure. Eso es justamente lo que vamos a hacer ahora en esta segunda demostración de cómo replicar y cómo migrar las máquinas hacia Microsoft Azure. Así que acompáñenme en esta segunda demostración de este módulo número 2. Muy bien, estamos ahora aquí de nuevo en el portal de Azure. Vamos a irnos aquí en la parte de Azure Migrate directamente. Y una vez que tenemos nuestro primer assessment de nuestros equipos, como vimos en la demostración anterior, un poquito más abajo tenemos lo que sería la parte de Migration Tools. Aquí en Migration Tools aquí tengo algunos recursos que ya fueron inicialmente detectados, ¿sí? Y acá abajo tenemos una opción que se llama, permítanme colocar un poquitito más grande, que se llama agregar otras herramientas para migrar. Si usted hace clic, por ejemplo, aquí, en esta opción, se le van a mostrar los diferentes proveedores, o en este caso los Independent Software Vendor que pudiéramos utilizar opcionalmente para poder también hacer un proceso de replicación o migración hacia Microsoft Azure. Cada uno tiene pues sus bondades, sus fortalezas. Como les decía en un momento un poco más temprano, algunos son herramientas gratuitas, otras pues tienen un tema de soporte. Si usted, por ejemplo, accede a la página del fabricante, en este caso del ISV, les va a mostrar información al respecto del producto, ¿sí? De cada una de estas otras herramientas que usted pudiera implementar. Si usted quisiera hacer un primer descubrimiento, ¿de acuerdo? Él le va a consultar primero y principal, pues, a dónde quiere usted hacer la migración. Igualmente, Hyper-V, VMware, AWS, Google, SenServer, etcétera, equipos físicos. Vamos a elegir, por ejemplo, aquí Hyper-V. Cuando yo selecciono por primera vez eh, hacia dónde quiero migrar, él me va a consultar cuál es el target region. Una vez que el target region es seleccionado, no lo podemos cambiar. Yo aquí tengo configurado que va a ser Central US y una vez que yo detecte y configure la región, él me va a preguntar o me va a dar la opción para descargar lo que se llama el Azure Site Recovery Provider.exe, que es una herramienta adicional aparte de la herramienta de assessment que hicimos anteriormente, que tiene que ser instalada en mi host de Hyper-V y posteriormente descargar la llave que me va a permitir conectar y detectar y registrarla aquí arriba dentro de Microsoft Azure como un host de Hyper-V para poder hacer la replicación y la migración. Yo tengo ya un equipo detectado y configurado en este instante, así que una vez que yo tengo el equipo detectado, configurado, me refiero al hipervisor, que de manera de ejemplo es este que tengo acá. Yo lo que voy a hacer es principalmente irme aquí a Overview y él me va a indicar, perfecto, ya está instalada la herramienta, ya él detectó que tengo 3 servidores que están actualmente listos para poder hacer la replicación si yo quisiera. Por ejemplo, puedo identificar rápidamente si yo tengo algunos que ya han sido probados para la replicación. Yo tengo 3 que ya están listos y cuáles son los servidores que ya están listos para ser replicados o migrados en este caso, ¿no? Si yo le doy aquí Replicated Machine, las máquinas que están siendo replicadas, yo tengo estas 3 que fueron las que yo seleccioné inicialmente. Las 3 están listas para poder hacer los pasos iniciales. Estas en ningún momento se han hecho ningún tipo de acción, ningún test, nada por el estilo. Están actualmente listas, pero yo pudiera hacerle
algún tipo de prueba inicialmente para poder identificar algún tipo de issue a la hora de replicarlas desde on-premises hacia Azure, o si directamente quiero simplemente migrarlas directamente sin necesidad de hacer un test inicial, ¿no? O pues sencillamente detener la replicación entre sí. De hecho, si yo me voy aquí al host de Hyper-V y me voy aquí a la opción de replication, usted va a poder ver que ninguna de estas en este momento están, perdón, aquí esta que está acá, por ejemplo, dice lo siguiente, dice primary, si está replicado o no, si está normal, y por supuesto, en cuál es el target de el réplica server, que en este caso es Microsoft Azure. Así que en este caso, pues on-premises, el equipo ya está siendo replicado hacia Microsoft Azure. Está detectado cada uno de estos tres equipos, el Web 1, Web DOPS, el Ubuntu Web Application Firewall, y están siendo detectados aquí arriba de Microsoft Azure. Así que yo lo que tengo que hacer ahora es simplemente hacer las pruebas, hacer el test replication, ¿sí? Y poder validar si todo está funcionando bien. Les voy a mostrar otro que ya está listo. Por temas de tiempo, pues vamos a verificar nada más cuáles son los hosts de Hyper-V que están siendo detectados. Si quisiera agregar otros, el mismo proceso que hicimos anteriormente, simplemente descargo el agente para que pueda ser reconocido el nuevo host. Puedo ver algunos de los jobs que se están implementando, algunos de los eventos que se están implementando, algunos errores, información, eventos críticos que quisiera yo validar. Todo lo puedo ver acá. Voy a hacer el switch, me voy a cambiar a otro proyecto donde ya tengo alguna información de equipos que fueron replicados. Este es otro proyecto, me voy a ir aquí a la parte de Overview, ¿sí? Me voy a ir aquí a Replicate en Virtual Machine. Aquí hay una que ya fue probada y replicada, ¿sí? Si yo hago clic encima de ella, voy a poder ver el detalle de la máquina, ¿sí? Si quiero borrar la prueba de test failover que se hizo desde on-premises hacia Azure y posteriormente migrarla si la quiero migrar. Puedo cambiar algún tipo de información de la máquina, por ejemplo, cambiar la dirección IP de la máquina, cambiar el tipo de máquina que yo quiera, colocar a otra máquina en particular que yo quiera que tenga dentro de Microsoft Azure para la implementación, colocar algún otra virtual network que quiera implementarse una vez que ya yo la migre dentro de Microsoft Azure. Todas estas, tanto a nivel de cómputo y network como a nivel de discos, ¿sí? Yo todo esto lo puedo modificar previo a la migración del equipo hacia Microsoft Azure. Por ejemplo, esta que está aquí ya pasó la prueba de la migración y yo ahora ya está migrada. De hecho, esta máquina, si la vemos aquí en la parte de las máquinas virtuales, vamos a poder ver que tenemos esa máquina aquí implementada. Ya está migrada totalmente arriba dentro de Microsoft Azure, ¿sí? Y aquí la podemos visualizar. Esta está apagada, está en la región correspondiente, con el tipo de máquina correspondiente, la IP correspondiente y toda la información. Esta es una máquina que ya fue totalmente migrada hacia Microsoft Azure con el Azure Migrate en este proyecto en particular. Así que con esto, nosotros pudiéramos implementar y replicar las máquinas, hacer las pruebas de replicación, hacer la migración completa, ver los detalles que pudieran existir con el tema de tiempos de replicación, etcétera, problemas de latencia, o simplemente detener algún tipo de replicación en específico de nuestras máquinas, ¿no? Así que con esto, pues ya con esto, con lo que sería la identificación de las herramientas con el Azure Migration, el Azure Migrate con el Assessment, detectados, identificados, pues podemos tomar la mejor decisión para poder migrar las máquinas hacia Microsoft Azure con el Azure Migration Tool, propio con el de Microsoft Azure o con los distintos otras herramientas de nuestros Independent Software Vendor. ¿Ok? Así que con esto, pues vimos un pequeño, de una forma pues concreta, cómo nosotros poder validar la replicación de nuestras máquinas virtuales de Hyper-V hacia Microsoft Azure. Muchísimas gracias. Y después de esa demo de cómo validar y cómo se ve un proceso de migración, replicación, pruebas de failover desde on-premises hacia Microsoft Azure con la herramienta de Azure Migrate y mostrando otras soluciones que tiene Microsoft con sus Independent Software Vendors, recordar que pues con el tema de Microsoft, con VMware, es muy similar, ¿sí? Lo puede hacer ya sea de forma con agentes o lo puede hacer sin agentes. Funciona de la misma forma, puede verificar el estatus, puede validar cómo se están migrando las máquinas, ¿de acuerdo? Para que usted pueda migrar todas sus cargas de trabajo de VMware hacia Microsoft Azure
así como también los equipos físicos. Es igualmente, se implementa, se detecta dentro de los equipos. Aquí se requiere, pues, es un replication appliance específico, se descarga el equipo, se implementa y a través de este equipo se va a detectar la información. Y ya desde un punto de vista un poquito más de almacenamiento, ¿sí? Ya desde el punto de vista no de máquinas virtuales o poder de cómputo, recordar también que ya sea que tengamos clúster, por ejemplo, en una arquitectura de tipo Samba o con Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 a nivel de protocolo SMB, sobre todo en compartiendo datos a nivel de directorios, pues podemos trabajar con el Storage Migration Services. Es una solución importante, de hecho viene incluida con el Admin Center nuevo acá en Microsoft para poder hacer la migración y detección de nuestros sistemas de almacenamiento vía SMB desde on-premises hacia nuestro Azure File Sync, que es una herramienta pues, propia que tiene Microsoft Azure para poder hacer la replicación o migración de nuestros sistemas de almacenamiento hacia Microsoft Azure. Y pues hay cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta con el Storage Migration Services, como por ejemplo determinar cuál es el nombre del servidor, la dirección IP, el servicio de DNS, la ruta que se va a migrar, cuál es el path como tal, los permisos que se van a implementar, y bueno, otros datos que son importantes a la hora de migrar estos directorios o estas carpetas, de acuerdo, que tengamos nosotros on-premises en nuestros, por ejemplo, Distribute File System o servidores de archivos hacia Microsoft Azure y, pues, por supuesto, una vez que todo esto esté implementado, pues pudiera replicarse sin ningún problema hacia Microsoft Azure. Así que una vez que todo esto esté implementado, optimizado, ¿verdad? Siempre es importante después que todo esté migrado, pues validar, como ya les he indicado anteriormente, simplemente como si la máquina adecuada, si la máquina que detectó el assessment es la adecuada, posteriormente que ya esté desplegada dentro de Microsoft Azure, si está consumiendo más de lo normal o si está consumiendo menos de lo requerido, hacer esos ajustes necesarios tanto en rendimiento, costos, en seguridad y pues sencillamente utilizar, por ejemplo, apoyarnos con el Microsoft Advisor para poder identificar pues, temas de costos, temas de seguridad, fiabilidad, excelencia operacional, ¿sí? Que son bases que podemos encontrar en el Well Architected Framework y que nuestro Azure Advisor nos va a dar las recomendaciones necesarias para que esto se pueda ver de la mejor manera y usted pueda ajustarlo en base a la necesidad puntual que usted requiera tener. Así que eso le va a permitir a usted a la larga pues modernizar tanto como pueda y optimizar los recursos de la forma más adecuada posible. Así que recomendado siempre ante todo nuestro Cloud Adoption Framework, desde la parte inicial de identificación, la parte de migración, la parte de cómo vamos a aplicar las políticas, toda la parte de landing zone, me refiero al sentido de los temas de seguridad, los temas de permisos, tanto autorización como autenticación, de que todo se maneje de la mejor forma una vez que ya esto empieza a tomar forma en cuanto a en cuanto a la modernización de sus soluciones. Me refiero a desde el primer momento en que se detecta el archivo hasta que llega arriba dentro de Microsoft Azure, porque le va a dar todas las mejores prácticas para que usted pueda mantener su infraestructura, sus servicios, sus aplicaciones de la mejor manera, de forma híbrida o totalmente en la nube pública de Microsoft Azure. Así que en general, pues en este módulo 2 hemos estado conversando pues un poco de todo, ¿verdad? Hemos hecho la migración, primero la identificación de los recursos que tengamos on-premises, bien sea en Hyper-V, en VMware, en algún otro proveedor de nube, simplemente descargamos nuestro appliance, hacemos la identificación, se detecta, se valida si realmente lo que yo estoy detectando y quiero llevarme a Microsoft Azure es lo adecuado, se hacen los ajustes necesarios en el assessment inicial con el Azure Migrate y posteriormente a eso simplemente se hace la replicación si usted quisiera hacerla para poder hacer las pruebas y hacer algún tipo de análisis inicial, validar que todo esté funcionando bien y posteriormente que haga sus pruebas de replicación y que todo esté funcionando de la forma correcta, pues hacer posteriormente la migración definitiva de la máquina, colocando, por ejemplo, si usted quiere que una vez se haga la replicación, la máquina que queda on-premise se apague o quede encendida y la máquina que quede arriba en Azure, pues que quede funcionando, ¿no? Entonces, aparte de esto, siempre es importante tomar en cuenta, pues, que se puede migrar tanto en lo que esté, repito, Hyper-V, VMware, SenServer de Citrix o en otras nubes y que lo pueda desplegar arriba
dentro de Microsoft Azure, al igual que el sistema de almacenamiento que también pudiéramos migrar. Sistemas de almacenamiento, por ejemplo, en directorios, ya sea que estén desplegados en carpetas, en Distributed File System a través de nuestro Azure File Sync y que queden arriba dentro de Microsoft Azure o que queden de alguna forma híbrida, sincronizando la información de lo que tengamos on-premises dentro de Microsoft Azure. Esto ha sido parte de lo que sería nuestro módulo número 2, identificando todo lo que serían los servidores como tal, haciéndole el assessment, haciendo la migración y pues ahora nos toca unos 10 minutos de break y posteriormente avanzaremos con el siguiente módulo número 3. Nos vemos en unos minutos. Muchas gracias.